Buenas tardes. Estamos en el Deportivo Estado de Tabasco. Es una satisfacción poderles platicar la historia del mural que está aquí en el vestíbulo del Deportivo Estado de Tabasco. El mural se realizó en el año de 2005, gracias al apoyo que se le brindó a 5 artistas, muralistas, que les dieron una beca de 6 meses para poder realizar este trabajo, así como el mural que estaba en la fachada, representando deporte a nivel prehispánico, que estaba el pelotari y la cabeza olmeca. Pero aquí está la historia de la colonia y sobre todo la historia de este deportivo. Fue un estudio minucioso que fuimos elaborando para que fuera lo más exacto y más verídico de lo que se está plasmando aquí. Empezamos de izquierda a derecha con la historia del hipódromo. ¿Por qué lleva el nombre de Colonia Exhipódromo de Peralvillo? Porque aquí estuvo situado el segundo hipódromo a nivel nacional. El primero fue en la Colonia Condesa. Y posteriormente se elaboró este hipódromo en los terrenos de esta colonia, situados en lo que es ahora la unidad habitacional, así como la tienda Soriana y las oficinas de la alcaldía. Ese terreno fue donde se realizaban las carreras de caballos. Y la imagen que estamos viendo aquí, era la vestimenta del jockey de aquel entonces. O sea, esto se sacó de un acervo y aparece esta fotografía, que es muy significativa porque habla en sí del origen de la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Y precisamente en ese hipódromo se realizó la primera carrera de autos que hizo la comunidad alemana, en el cual participaron nada más 4 autos, y fue la primera carrera que está registrada a nivel nacional de autos. La siguiente imagen nos habla del general Álvaro Obregón. Donó el terreno para que se pudieran poner de acuerdo los vecinos, y fue mediante una asociación. Costaban en entonces 5,000 pesos cada terreno. Se edificó la colonia Exhipódromo de Peralvillo, que fue la que salió de lo que estaba considerado el centro de la capital y el centro del país, que nada más llegaba hasta la colonia Guerrero, porque Tlatelolco no existía. Eran los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México, todos estos terrenos. Y obviamente pues estaba la iglesia de Tlatelolco. Pertenecía a la parcialidad de Tlatelolco estos terrenos. Anteriormente los dividían por parcialidades. Este terreno donde está el deportivo se lo dio a don Jesús Achavitia. Es considerado como el fundador de la colonia. Don Jesús le videaba sus batallas a Álvaro Obregón y le documentaba todos sus reportajes y sus fotografías, todo su acervo del general. Su casa es la que está aquí en la esquina del Deportivo, Constantino y Mascagni. Ahí vivió él. De hecho, comentan que cuando fallece él, inmediatamente vino el gobierno y se llevó todo su acervo, las películas, todo lo que tenía él, se lo confiscaron. Parte de esta historia rica de este espacio, de este terreno, de hecho se comenta que eran las caballerizas de Álvaro Obregón, y que aquí ejecutaban en aquel entonces también las personas que mandaban fusilar o ahorcar. En este terreno lo hacían. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que estábamos alejados de la ciudad. Y si nos vamos un poquito más para atrás de la historia, se maneja que aquí eran las batallas también de los tlatelolcas con la gente que ingresaba por el lado norte de la ciudad, ¿no? Pues la gente de Tenayuca, que por cierto el acceso nada más era el camino del Tepeyac, lo que es ahora Calzada Misterios, y lo que es Calzada Vallejo.
Esos eran los únicos dos accesos hacia la ciudad en aquellos años. Posteriormente vienen, estamos presentando el acero. La Consolidada ocupó los terrenos que fueron del hipódromo. Cuando quitan el hipódromo, llega la Consolidada, se instala ahí. ¿Y por qué es importante la Consolidada aquí en el Deportivo Tabasco? Porque ellos donaron todo el acero, toda la estructura que está en este deportivo, y los vecinos pusieron el material para poder hacer este deportivo, el cual lo manejaban los vecinos hasta el año de 1970. En el año 70 se lo pasan ya al Departamento del Distrito Federal para su administración. Posteriormente viene la fotografía, viéndola de aquí para allá, de lo que era la ciudad, sin los talleres y sin los edificios de Tlatelolco. La ciudad estaba de aquel lado y de este lado pues eran nada más terrenos de magueyes y de árboles y tierra, nopales. Me tuve que documentar. Toda esta información yo se las transmití a los artistas y ellos desarrollaron bajo su perspectiva. Ellos quisieron representar con estas imágenes esto que yo les estoy platicando. Posteriormente viene ya la historia del deportivo, que es muy rica en básquetbol. Este deportivo está considerado un templo basquetbolero de abolengo, o sea, muchos basquetbolistas de la ciudad vinieron a jugar aquí al Deportivo Tabasco. Y una persona representativa de esta comunidad y del básquetbol es el señor El Gallito Contreras, muy famoso porque su equipo fue de los primeros grandes campeones que estuvieron muchos años aquí en el Deportivo, y era el equipo de Incógnitos. Mucha tradición y mucha historia en ese equipo. Y él era parte fundador, de hecho, de ese equipo. Su nieto, Omar Contreras, seleccionado nacional de básquetbol, también jugó aquí, igual que su papá. El que trascendió mucho a nivel nacional fue Omar, un excelente basquetbolista y una excelente persona también. Posteriormente está el hombre de la macana, así le llaman, el boxeador. Le decían el hombre de la macana por la pegada que tenía, tan fuerte. Tuvo batallas de campeonato nacional aquí en la República, y un vecino de aquí de las calles de Boito. Posteriormente está Soraya Jiménez, la primera mujer que ganó una medalla de oro por parte de México en una olimpiada, en su disciplina que era la halterofilia. Y aquí en el Deportivo pues todavía tenemos al profesor con vida, ya cerca de los 90 años, y él toda su vida estuvo dedicada a la halterofilia. Fue árbitro internacional, estuvo trabajando mucho tiempo como entrenador en categorías infantiles, juveniles, de halterofilia por parte de la federación. Y dentro de su trabajo que realizaba, le tocó traer en su época juvenil entrenamiento ya por parte de la federación a Soraya Jiménez aquí a este Deportivo. Se nos hizo justo hacer mención de esto porque pues tiene una trascendencia muy importante esta mujer, que en paz descanse, porque pues ahora sí que ya no está en este plano, como un homenaje, ¿no?, hacia las mujeres, a su lucha, a su tenacidad de haber conseguido esa medalla de oro, y dando fe y dándole un reconocimiento también al profesor Raúl Rodríguez, que él fue el que dedicó muchos años. De hecho, todavía sigue laborando en este Deportivo. Posteriormente viene la fotografía, la imagen de Filpo Segura. Filpo Segura fue boxeador, pero su gran trayectoria fue como luchador. Él es de la época de El Santo, de Tonina Jackson, de Dr. Wagner, cuando era la lucha. De hecho, hay una historia de él, estuvo en la inauguración de la Arena México. Pero aquí la historia importante de él es vecino de aquí, de la calle de Gounod.
su familia, sus hijos, sus nietos. Y él defendió y estuvo siempre al pendiente de este espacio porque estuvo mucho tiempo sin uso y nada más era el predio. ¿Por qué el nombre de Deportivo Tabasco? Ya que el fundador de la colonia, don Jesús Achavitia, él era originario de Sonora, pero si fuéramos justos, el Deportivo se debería de llamar Filpo Segura, en homenaje y en honor a este gran luchador, deportista y fundador y también de este deportivo. Nos dieron esa imagen su familia, nosotros solicitábamos una de luchador, pero a ellos les gustó esa fotografía. Posteriormente tenemos a nuestra profesora Susana Vargas, una maestra que ya tiene aquí más de 50 años dando esa actividad, con una historia de campeonas panamericanas. Este deporte es elitista, porque nada más se practica en el club francés, en el israelita, en la Guay, en espacios donde se juega el bádminton nada más. Pero ella siempre defendió este deporte, que porque nada más es exclusivo de la gente pudiente, ¿no? Pudiendo sacar excelentes deportistas en un terreno, en un lugar, en un espacio más popular, ¿no? Siempre defendió su postura y rindió sus frutos. Todavía ella es la única que está con vida de los que están aquí en este mural. Eso sería lo más significativo en cuanto a deporte, porque hay otros, como el fútbol de salón, con nuestro compañero y vecino, el ingeniero Alfredo Miranda, que organizó el fútbol de salón, fue de los pioneros y sacaron muchos campeones de aquí. De hecho, hubo un torneo internacional que trajo la selección de Canadá, de Estados Unidos, y jugaron en este deportivo también. En esa época era muy famoso el fútbol de salón. Tenía mucho arraigo en la comunidad y había muchos equipos. De aquí salieron jugadores que se fueron posteriormente a jugar, por ejemplo, Meque. Meque se fue a jugar con el equipo profesional de Monterrey, ¿no? Y se fue a jugar a Estados Unidos también. Y él es un vecino de aquí, del Redondel, muy famoso aquí en esta zona. Entonces ahí cerraría yo este ciclo del deporte aquí plasmado en este mural. Entraríamos ya a lo social, ¿no? Trascendental dentro de la historia, no nada más del deportivo, sino una historia muy rica en cuanto a la Revolución Cubana, la gente de esa magnitud, de esa envergadura de Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, Cienfuegos. Empezamos con don Arsacio Vanegas, era de los primeros luchadores de los años 40. El Kid Vanegas era su nombre luchístico. Esta historia, él la comentó, él la platicó en el Museo de la Ciudad de México, en un evento cultural que acompañamos al grupo multidisciplinario Los Olvidados. Fueron a recoger un reconocimiento y él estaba dentro del evento. Entonces, cuando mencionaron cuál era su sede de Los Olvidados, dónde estaban ellos trabajando, mencionaron el Deportivo Estado de Tabasco de la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Y él pidió el micrófono para platicar esa historia, que él, a mediados de los años 40, en estas instalaciones, él les dio, don Arsacio les dio defensa personal aquí y se los llevaba corriendo de aquí al Cerro del Chiquihuite a darles sobrevivencia en la montaña. Una historia que obviamente pues no aparece en los libros, porque pues en aquel entonces era clandestino lo que él estaban haciendo. Estábamos fuera de la ciudad, o sea, era terreno que lo manejaban como terreno por los rumbos de Tlatelolco. La otra versión que oímos de un maestro de la normal de Ayotzinapa, precisamente. Él se enteró, de que por los rumbos de Tlatelolco recibieron defensa personal Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, que posteriormente fueron a hacer ya la revolución. Don Arsacio Vanegas es hijo de Arroyo Vanegas. Ellos tienen una imprenta, se dedican a hacer la litografía de Guadalupe Posada, sobre todo de
su famosa Catrina. Esta familia ayudó muchísimo a la Revolución Cubana. De hecho, don Arsacio era recibido como héroe nacional en Cuba. Fue compadre de Fidel Castro. De tan grande llegó a ser ya la amistad posteriormente, ¿no? Por eso está aquí su imagen de él y está la imagen de Fidel Castro y enseguida la del Che Guevara. Quisimos dar fe y testimonio de esto que pasó en estas instalaciones. Y por último, este pedazo de mural ya lo hizo el grupo Plástica Humana ACE, que era conformado por el compañero Eduardo Candelas y su pareja Lourdes. Ellos hicieron esta historia, se ven los edificios derrumbados y se ve un hombre de pie con el uniforme de Protección Civil, que en este caso es el doctor Francisco Villanueva, un vecino de aquí de Bohito y Adelina Patti. Él fue cofundador del famoso grupo de los Topos de Tlatelolco, los rescatistas del sismo del 85. Formaron esa asociación. Su historia del doctor es muy rica porque fueron y están reconocidos como héroes nacionales en Taiwán, en Nicaragua, en El Salvador, en Chile. Todavía le alcanzó porque ya no está con nosotros, a ir a las Torres Gemelas de septiembre del 11 en Estados Unidos. Su familia nos hizo llegar los reconocimientos que cada país le daban al grupo y luego personalizados a cada elemento que participaron en el rescate cuando iban en solidaridad a apoyar a la gente que había tenido un terremoto, un temblor y estaban en la misma situación que estaba de Tlatelolco. Su preocupación era el poco conocimiento que tiene la población de cómo reaccionar ante una catástrofe así. Y él quería hacer talleres, hacer prácticas aquí en el Deportivo, que le abriéramos las puertas y que él traía todo el equipo. Él trabajaba para el gobierno de la ciudad en medicina deportiva, pero tenía mucho contacto con la gente de Protección Civil. Él quería difundir, quería empezar con esa cultura, que la población supiera cómo reaccionar ante cualquier sismo, cualquier situación extraordinaria. Ya no hubo oportunidad de realizar eso porque desgraciadamente tuvo la desgracia de que se le quemara su casa, su departamento, aquí en Adelina Patti y Bohito. Ya no pudo salir de su casa, se metió al baño y llenó la tina la llenó con agua. Se metió al agua pensando que los bomberos no tardarían en llegar a rescatarlo. Desgraciadamente se tardaron 1 hora en llegar los bomberos. El doctor todavía sobrevivió 10 días en Magdalena de las Salinas y falleció. Era un hombre como de 1,90, impresionante. Irradiaba la energía que irradiaba cuando platicabas con él. Quedaba este espacio aquí en el Deportivo, en el lobby. Consensamos con los vecinos y con las autoridades. Llegamos a la conclusión que era digno el poderlo plasmar aquí y que quedara esa historia para que nos sentamos orgullosos. Toda esta gente que pasa aquí es parte de una historia muy rica y que pues a mí nada más me tocó facilitar que se pudiera realizar esto y que quede este testimonial para que las futuras generaciones se sientan orgullosas de su historia y del terreno donde les tocó vivir y donde les tocó pasar. Porque el simple hecho de estar en este recinto es energético y es satisfactorio. Mi nombre es José Luis Salazar Espinosa. Estuve administrando 18 años este deportivo. Soy vecino de la colonia. El deportivo fue edificado en 1943, inaugurado en 1943. Es el segundo deportivo a nivel nacional. Solo le gana el Deportivo Venustiano Carranza, que se encuentra en Congreso de la Unión. De hecho, si vemos su estructura y de él, se parece mucho al Deportivo Tabasco, ¿no? A Marta Vital, que ella fue una amiga que estuvo con nosotros en Atención a la Juventud, en CONADE del 90 al 95, cuando llegamos aquí. Ella fue la que nos brindó la oportunidad y nos dio la posibilidad de emprender todo lo que hicimos. Debo de agradecerle a la delegada en ese entonces, pues era Jorge Legorreta,
Posteriormente, la que inauguró este espacio y este mural fue esta Dolores Padierna y Vicky Jaramillo. A los subdelegados, ¿no? Al licenciado Sabín, Armando Ramírez, un vecino de La Guerrero, que él fue el que estuvo cuando vinieron los artistas. Nunca me limitaron a decir esto sí, esto no. Tantos amigos, tanta gente que ayudó a que pudiéramos salir adelante durante todo ese tiempo. Hay una historia muy rica en cuanto a lo que les he platicado, así como al espacio cultural que se abrió por la entrada de Gounod, que estamos cumpliendo 30 años de ese acontecimiento.